Bueno, el padre Ignacio Amorós Rodríguez, fraile, nació en Madrid en 1986. Actualmente es capellán de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo, CU de Madrid, rector del Santuario de la Divina Misericordia de Maldonado, Punta del Este y profesor universitario. Es cofundador y director de contenidos del canal de evangelización católico Se Buscan Rebeldes y colaborador de World Fire Institute en español. Es doctor en Teología Sistemática, Moral y Espiritual por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, con un estudio teológico espiritual del Tengo Sed en Santa Teresa de Calcuta y sus fundamentos bíblicos. Realizó una estancia académica en la Pontificia Universidad de Santa Cruz en Roma. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF. Y además es autor de algunos libros como Se Buscan Rebeldes y Luego que sea lo que Dios quiera, El misterio de la sed de Jesús, Vía Crucis de la Misericordia para enamorarse de Dios, La revolución de Dios, La belleza de la fe católica hoy, Tengo sed, Fundamentos bíblicos y teológicos del carisma de Santa Teresa de Calcuta y las misioneras de la caridad, Tocar a Dios, Los sacramentos de la Iglesia hoy. En 2007 comenzó Asociación Solidaria Universitaria, una ONG que realiza proyectos de cooperación y desarrollo en países como Burundi, Nicaragua, India y España, colaborando especialmente con las misioneras de la caridad. Ejerció como consultor y broker de derivados financieros y en 2011 cofundó Tom Black, una empresa de importación textil y moda masculina. Se queda con nosotros, nada más sabiendo que ya está conectado, el padre Ignacio Amorós desde Madrid, España. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Rocío, y saludos a todos aquí desde Madrid, desde España. Y quiero mandarles un saludo y agradecer este grupo del apostolado de la Cruz Vocacional de Monterrey, pero sé que llega a muchos lugares del mundo. Así que gracias, Rocío, y a todos los que sois parte de este apostolado tan bonito. ¿Se me oye? Sí, se oye bien. Bueno, ponerme aquí también los comentarios si hace falta, creo que tengo bien el micro. Pero bueno, primero de todo, saludar a todos los que estáis aquí conectados en este retiro. Y, vale, perfecto, gracias Pati, Anabel y todas. Porque realmente es necesario, ¿no? La oración, la última vez que nos conectamos fue para hablar de la importancia de la oración y cómo tenemos que tener ese contacto con Jesús. Qué bonito el poder descubrir a nuestros hijos, a vuestros hijos y a los jóvenes. La vocación es parte de lo que nos dedicamos y qué bonita la charla de antes que he podido escuchar parte y recordar cómo el Señor nos llama como a Jeremías y cómo tiene siempre un plan para nosotros. Cuando hablo con jóvenes, a mí me gusta recordarles dos frases de la vocación y para entender un poco que no es como que Dios te quiera quitar de tu vida, sino que hay dos días importantes en tu vida. El día en que naces y el día en que descubres para qué. Y ese para qué es tu vocación. Y creo que a los jóvenes hoy en día, una de las cosas que más se le puede decir es ver lo bueno que tienen mucho bueno, pero sobre todo recordarles que tienen un propósito para levantarse de la cama cada mañana. Y es ese para qué, y hay que descubrirlo. Se dice que no somos tanto inventores de la vocación, sino descubridores, como se descubre un planeta y no se inventa. Nosotros tenemos que descubrir aquel plan de Dios que tiene para que seamos felices. Por eso, bueno, me encanta estar aquí con todos vosotros y acabo de volver hace unos días del jubileo de misioneros digitales y de jóvenes en Roma junto al Papa León XIV. Y ha sido un encuentro precioso en el que nos hemos reunido en Roma más de 1 millón de jóvenes católicos. Y os lo comparto porque es el hecho más relevante probablemente del mundo, ¿no? En el que se concentran el mayor número de personas. O sea, en ninguna parte, en ninguna religión, en ninguna otra ocasión se juntan más de 1 millón de personas, menos aún jóvenes, en un lugar. Y es ahí donde ha sucedido otra vez, igual que las Jornadas Mundiales de la Juventud, pues ha sucedido en Roma. Y era precioso ir por la Vía de la Conciliazione, por la Plaza de San Pedro. Ibas a una iglesia, te encontrabas a 1.000 jóvenes adorando al Santísimo. Ibas a otra iglesia y habían 2.000 jóvenes escuchando una predicación, leyendo la palabra de Dios. Y decía esto, y venía un amigo mío, se ha convertido hace poco, y me dice, esto es el cielo, ¿no? Esto
esto tiene que ser el cielo. Digo, bueno, casi, ¿no? Pero qué bonito ver esa alegría. Y vas viendo jóvenes de todo el mundo, de todos los países, de todas las lenguas, de todas las culturas, y compartiendo el amor a Jesús y la fe católica. Y cada uno de su carisma distinto. Esta es la riqueza de la Iglesia. ¿Y por qué les cuento esto? Porque luego nos fuimos a Tor Vergata, en la explanada, y el Papa vino llevando la cruz y nos dedicó unas palabras a los jóvenes, hablando de esos sueños, de esas ilusiones, y recordó una frase de San Juan Pablo II en Tor Vergata en el año 2000, hace 25 años. Y yo estuve ahí, en Roma. Y dijo el Papa, él decía a los jóvenes, jóvenes, eso que buscáis cuando soñáis con la felicidad tiene un nombre y es Jesús. Y realmente es como hablar a los jóvenes de la felicidad. Esa felicidad que buscan, la pueden intentar buscar con bienes aparentes como el dinero, los placeres de la vida de forma desordenada, la fama, el honor, las redes sociales, pero en el fondo solo Dios puede llenar nuestro anhelo infinito de felicidad. Y por eso, qué bonito poder compartir con vosotros esto, porque el Papa expuso el Santísimo Sacramento eh, y fue una hora delante del Santísimo. Y hubo un silencio de adoración, de respeto, de oración impresionante, donde sucede que se junten más de 1 millón de jóvenes sin alcohol, sin drogas, sin violencia, simplemente compartiendo la fe. Y eso solo puede hacer Jesús y el Espíritu Santo. Por tanto, yo lo que quería deciros a todas las madres, padres, familias, gracias por vuestro testimonio y gracias porque tantos hijos vuestros y tantos hijos son católicos y siguen a Jesucristo. Y lo acabo de ver en Roma otra vez y por tanto esto es una llamada de agradecimiento a todos vosotros por todo vuestro trabajo en compartir vuestra fe. Pero yo sé que también una de las grandes preocupaciones de una mamá, yo creo que la mayor, nos dicen es cómo hago que mi hijo vuelva a Jesús, vuelva a la iglesia, practique la fe, y es la gran preocupación. ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Y cómo puedo transmitir esta fe? Bueno, yo quiero que sepan que una, mm, hicimos una encuesta en las redes sociales. Y en esa encuesta, en nuestras redes sociales, de Se Buscan Rebeldes, ¿conocen Se Buscan Rebeldes? ¿Quién conoce aquí Se Buscan Rebeldes? ¿Alguno lo conoce? Nuestro canal de evangelización católico para jóvenes. Bueno, rebeldes que no se conformen con lo que le propone el mundo, sino que quieren seguir a Jesucristo. Pues en esa encuesta dijimos, ¿cómo recibiste la fe? O sea, ¿quién te transmitió la fe? Bueno, yo te diría que prácticamente todos, 99%, dijeron mi mamá, mi mamá. Y yo no sé vosotros, ¿no? También vosotras, yo recibí la fe de mis padres. Yo debo decir de mi mamá y de mi papá, de los dos. Pero yo recibí la fe de mi casa. Pero el papel que tienen las madres es para mí el más importante en la iglesia. Porque a 2025, redes sociales, hacemos una encuesta preguntando a la gente cómo encontraron su fe y dijeron mi mamá, mi madre. Por eso, cuando me pedían, ¿no?, poder estar aquí, a veces no es fácil coordinar agendas, y me decían participar de un apostolado de la Cruz Vocacional, en el que hay muchas madres como Santa Mónica rezando y pidiendo por sus hijos, pues una alegría siempre compartir, además sabiendo que en México es el país con más católicos de habla hispana del mundo y por tanto eres un pulmón para la Iglesia Católica. Y por eso nosotros intentamos, ¿no?, transmitir la fe a los jóvenes, vosotras a vuestros hijos, y muchas veces intentamos como captar su atención. Y por eso nosotros nos llamamos Se Buscan Rebeldes, ¿no? Porque un joven me preguntó y me dijo, padre, yo quiero ser católico, quiero ir a la iglesia, me gusta Jesús, pero soy un rebelde, ¿no? Y entonces yo le miré y le dije con todo el cariño del mundo, mira, hermano, querido, rebelde soy yo, que no me da la gana vivir solo para el dinero, solo para el sexo, solo para estar tirado en el sofá jugando videojuegos, solo para pisar a los demás. Rebelde soy yo, que quiero dar una solución positiva y que quiero seguir al mayor rebelde de la historia, que es Jesucristo, el que cambió el mundo. Y que no me conformo con una felicidad mediocre, sino que me atrevo a aventurarme a seguir a Jesús. Y por eso empezamos a hablar de
de esta rebeldía cristiana, ¿no? Por esa rebeldía que tienen los jóvenes. Seguro que las madres lo puedan experimentar. Y por eso, cómo transmitir la fe a nuestros hijos y cómo poderles contagiar ese amor a Jesús, porque saben que lo van a necesitar para su vida. Em, Transmitir la fe a nuestros hijos. Em, yo creo que una de las cosas más importantes es recordar una frase de San Juan Pablo II que decía, la fe no se impone, la fe se propone. Esta que era una frase para la evangelización y la nueva evangelización, creo que viene muy bien en el mundo actual en el que ya no vivimos una cultura católica en muchas partes de la sociedad, en Europa por supuesto, pero el otro día lo hablaba en un convento de dominicas, amigas mías, ¿no? Y me preguntaban de jóvenes, digo, hermanas, hay muchas cosas buenas, pero ya no se puede dar nada por supuesto. Antes dábamos por supuesto creer en Dios, que de la Iglesia Católica, la devoción a María, algunas cosas que dábamos por supuesto, pero ahora hay que explicarlo todo y hay que hacerlo de tal manera que el joven no se sienta juzgado, sino comprendido en sus inquietudes porque las mismas las teníamos nosotros y por tanto esa rebeldía, pues verla también con paciencia, con mucha paciencia, con mucha perseverancia de transmitir la fe. Yo recuerdo cuando era pequeño que he sido, pues también he tenido mi etapa rebelde, pero rebelde en cuanto que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gustaba. Y veía que mi madre, que me ha transmitido la fe, si me decía algo yo iba a hacer lo contrario. Entonces yo me acuerdo cuando tenía 15 años y me convertí a Jesús, que buscaba la felicidad. Y la mejor decisión que tomé en mi vida fue dejar de ir a misa. Yo que iba a misa, iba a medios de formación, a catequesis a la parroquia, me aburría soberanamente y dije, yo dejo de ir a misa. Me duró poco por el vacío que sentía, pero, pero realmente empecé a buscar y lo que veía es que también mis amigos jugando a videojuegos, fumando porro, no sé cómo se dice ahí, ¿no? Y cosas malas, con vidas de fiesta y relaciones vacías, veías que la gente no estaba contenta. En cambio, yo pensaba, ¿qué gente veo yo que esté feliz? Y me venía a la cabeza, pues algunas personas católicas que tenían esa alegría. Y por eso yo me fui delante de Jesús, hice una cosa peligrosísima, que es irte delante de Jesús en la Eucaristía con la Biblia en la mano. Y ahí yo recibí esa palabra que dice Jesús en la última cena, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me encontré con Jesús. Por eso realmente creo que es muy importante, y ahí me cambió todo, ¿no? Así he acabado vestido de negro y hoy dando una charla aquí a gente buena de México. Pero realmente creo que es importante recordar cuál es el fin del apostolado, de la evangelización y en concreto la transmisión de la fe a nuestros hijos. Y no confundir el fin con los medios. Y el fin es llevar a las personas al encuentro con Jesús. Ese es el fin. Llevarles al encuentro con Jesús. Luego Él hará el resto, porque genera una sed de amor, de felicidad enorme. Y por eso creo que es muy importante proponer la fe, hacerla atractiva, ver siempre lo bueno primero. Y luego la mamá pues tendrá que corregir, tendrá que estar reta. Pues la mamá tiene derecho para todo, pues para eso son mamás, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo yo puedo eh, proponer la fe de forma positiva, de forma no impositiva, porque ahora a los jóvenes les cuesta mucho esa forma de entender la fe, ¿no? Sino como una propuesta positiva, abierta y libre. Tranquilo, libre. Y aquí se te va a amar siempre. Pero no confundir los medios. Es decir, la iglesia está en el mundo, o sea, la misión de la iglesia no es llenar las iglesias. La misión de la iglesia es llenar el mundo de santos. Esa es la misión de la iglesia. Y por eso yo lo podía trasladar, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy capillando en una universidad, mi, mi, mi fin no es que la capilla esté llena y todos en el grupo de formación de catequesis. Mi fin es que todos los que puedan estar aquí sean santos y se puedan encontrar con Jesús. Y luego ya el resto viene después. Obviamente hay unos medios necesarios, los sacramentos, la oración, la comunidad, la misión, las obras de caridad, pero el fin es llevar a la gente a ese encuentro, porque si no, yo a lo mejor me puede entrar la idea de, mira, yo quiero que mi hijo vaya a misa, cumpla con cosas, sea buenecito, pero sí, sí, pero sobre todo que sea santo, que se encuentre con Jesús y después vendrá el resto. Por eso, una de las tres cosas que se recomienda a una mamá, yo siguiendo el modelo de Santa Mónica, como hizo con San Agustín y le funcionó, es ¿qué puedo hacer yo para convertir a mi hijo, ¿no? Pues Santa Mónica hizo tres cosas que yo te voy a compartir aquí. La primera es la oración. La primera es la oración.
cuánto oró Santa Mónica para que su hijo Agustín dejara la vida de pecado, la vida alejado de Dios, de vanagloria, de honores y de soberbia, para que se acercara de cuánto rezó Santa Mónica por él. Y por eso nosotros de verdad rezar. Y rezar también nos cambia el corazón con esa persona, nos cambia la mirada y la empezamos a mirar con otro cariño, con otro color, con otra esperanza. Pero una oración de verdad de corazón, delante del Señor, ¿no? A mí me gusta mucho soy de novenas y de pedirle a María, pero más que novenas, yo te diría probar una cosa, y es rezar todos los días una oración, especialmente yo te diría después de misa de comulgar, por tu hijo o por una hija todos los días durante un año. Y te voy a rezar la estampa por intercesión de Santa Mónica, San Agustín o a Jesús. Yo, por ejemplo, a mí me encanta la Acordaos de la Virgen, el Memorare. Madre Teresa decía que la novena express. Pues voy a rezar todos los días. Si puede ser después de misa de comulgar, esta oración por mi hijo. Y lo pongo en manos del Señor. Eso es lo primero, la oración. Lo segundo es el sacrificio, la expiación. Porque realmente, y quizás lo que a veces se nos olvida, ¿no? Ofrecer sacrificios por la conversión de mi hijo, para que se encuentre con Jesús. Y en este sentido no hace falta flagelarse o hacer cosas extraordinarias, sino podemos hacer sacrificios que sé que me vienen bien a mí, que van a hacer la vida agradable a los demás. Y cosas muy concretitas como pues, no beber tanta Coca-Cola o dejar de beber un poco un tiempo alcohol, por ejemplo, no ver redes sociales a partir de las 8 de la tarde, acostarme, no sé, de esta manera. No sé, voy a ofrecer un sacrificio. Un sacrificio que me cueste, pero que sé que es bueno, y lo ofrezco unido a Jesús por la salvación de esta persona. Y eso tiene un valor inestimable. Tanto es así que Jesús salvó el mundo a través del sufrimiento y de la cruz. Y por eso aquí entramos ya en palabras mayores. Y es en ofrecer verdaderamente un sacrificio. Decir, oye, ¿yo qué voy a ofrecer? Pues voy a ofrecer una ducha agua fría todos los días. Voy a ofrecer no comer esto que me cuesta y que no me hace bien por la salvación de mi hijo. El otro día me decía un señor, yo que bebo Coca-Cola todos los días y en todas las comidas, digo, bueno, pues no beber Coca-Cola o beber un vaso a mediodía y ya está. Y ofrecer eso durante un año por tu hijo, por tu hija. Y muchos tipos de sacrificios. Por ejemplo, recoger la ropa, o ayudar el primero en casa a servir. Un sacrificio que se puede ofrecer por esa persona unido al sacrificio de Jesús en la cruz, que es como tiene valor. Esa sería la segunda. Y la tercera sería la acción, es decir, el testimonio. Es decir, ¿qué voy a hacer yo concreto? Y en este sentido, sí, podemos hablar, podemos decirle a nuestro hijo que vaya a misa, que se porte bien, que haga esto, pero yo diría que la acción sea el testimonio de vida y un testimonio de vivir la fe con alegría, vivir la fe con alegría en nuestra familia, en nuestra casa. Es decir, los hijos están todo el día examinando y ven lo que hacen los padres y ven cómo se quieren, ven si vives alegre o vives triste. Ven si llega una tribulación y un problema, ven si te hundes o si lo sabes llevar con esperanza con Jesús. Ven si sabes ofrecer una situación difícil, una enfermedad, si tratas con caridad a los abuelitos y ven cuál es el testimonio de vida. Y eso es verdaderamente lo que más llena y lo que más transforma. Por eso es oración, sacrificio, expiación, una mortificación y la acción, el testimonio de vida. Una acción concreta. A veces puede ser simplemente el día a día, a veces puede ser decir una palabra concreta. A veces muchas mamás que quieren tanto a sus hijos y les cuidan, vienen el hijo y digo, no le avasalles, no le aturulles, no le ahogues dentro de todo tu anuncio del Evangelio, sino déjale que venga. Y cuando el otro día me decía una mamá que mi hijo no me hablaba mucho, estaba pues un poco complicado y rebelde, pero ha salido con una niña y una niña un poquito tóxica. Pasaron 2 meses y me dice, ha venido mi hijo a hablar porque le ha dejado la novia y se ha hundido. Y me ha venido a ver. Y le digo, ¿y qué has hecho? Y me dice, pues la ha cogido con mucho cariño. Digo, bien, no empieces ahí a llenarle todo de moralidad, sino acógele con cariño y dile, a mí me ayuda Jesús. A mí me ayudó Jesús a amar mejor. A mí me ayudó Jesús a tener paz y a no poner toda mi esperanza en una criatura, sino solo en Dios. Y es ahí donde llega ese testimonio. Por eso, oración,
sacrificio y acción. Esto es lo que hizo Santa Mónica. Oró, lloró. Las lágrimas de Santa Mónica. ¿Cuánto ofreció? ¿Cuántas lágrimas ofreció Santa Mónica por su hijo? Y luego su testimonio de vida. Fue contagioso. Su testimonio de vida, cómo pues aguantó a su marido, que era muy complicado, cómo aguantó una vida pues de miseria, pobreza de esa época, cómo viajó, cómo acompañó a su hijo y esa paciencia de las madres. Y luego ese testimonio de esa acción. Pero porque yo creo que es importante recordar, y esto lo podría aquí resaltar con todos vosotros, y es la fe se transmite por envidia. La fe se transmite por envidia, lo pongo entre comillas. Es decir, lo voy a decir en lenguaje teológico, citando a San Pablo VI y al Papa Francisco. La fe se transmite por atracción. Es decir, yo veo lo que tiene el otro y me atrae tanto que le tengo envidia y dice, yo quiero eso. Yo recuerdo cuando era pequeño que venía un amigo mío a acompañarme, empecé a ir a trabajar con las misioneras de la Caridad, la Madre Teresa de Calcuta, y empezamos a ir a trabajar con ellas. Me acompañó un día y me dijo, ¿qué tienen esas monjas? Yo quiero eso. La fe se transmite por envidia. Siempre ha sido así. Tertuliano en los primeros siglos decía a los primeros cristianos, mirad cómo se aman. La fe se transmite por atracción, no es forzarse a algo, sino es transmitir lo que tienes dentro. Y por eso es tan importante llenarse de Dios, llenarse de Jesús uno. ¿Cómo puedo llevar a mi hijo y transmitir la fe? Llénate tú de Jesús, llénate tú de Dios. La última vez creo que estuve con vosotras fue sobre la oración y fue llenarse de Dios para dar a Dios a mis hijos, para dar a Dios a los demás. Y cuando uno está lleno de Jesús, transmite a Jesús. Por eso nos sucede como con todo en la vida, ¿verdad? Nosotros hablamos ex abundancia cordis, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hay algo bueno en nuestra vida, nos sale solo compartirlo. El otro día un amigo mío me decía, oye padre, tienes que ver esta película que es buenísima, te va a encantar, ¿no? Pues la ha visto y le gusta, un restaurante que te gusta, unas fajitas o lo que sea que te gusta, el guacamole, a mí me encanta el guacamole. Y el otro día me enseñaron una receta de guacamole que me encanta, con los aguacates, el tomate, el limón, la cebollita, todo me encanta. Al día siguiente le llamé a un amigo mío sacerdote, a dos, y le dije, hermanos, tenemos que quedar, os voy a hacer este guacamole, tenéis que hacerlo, porque recomiendas lo que te gusta a tus amigos, a las personas que quieres. Por eso, cuando uno se encuentra con Jesús, es automático a sus amigos. Oye, te tengo que contar esto. He encontrado algo buenísimo. No sabes lo feliz que me hace Jesús. Por eso la fe se transmite por envidia y es tan importante llenarse de Dios. Llenarse de Dios. Porque ahora mismo lo que de verdad nos llena es transmitir algo auténtico. El cardenal John Henry Newman, San John Henry Newman, que ha sido nombrado doctor de la Iglesia, o va a ser nombrado doctor de la Iglesia, decía, su lema era cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Y por eso, si queremos hablar al corazón de nuestros hijos, tiene que salir de nuestro corazón. De nuestro corazón herido, de nuestro corazón que sufre, de nuestro corazón que se alegra, pero que lo sabe vivir con esperanza. Por eso yo te animaría a decir, ¿cómo puedo yo concretar esas tres cosas en salvar y en convertir y en transmitir la fe a mis hijos? Y de verdad hacerlo. Yo voy a convertir algo aquí también personal, ¿no? Yo recuerdo hace años que una persona, un señor muy católico, de misa diaria y todo, me decía, yo, ¿qué es lo más importante de tu vida? Y me dice que mis hijos estén cerca de Dios, vayan a misa y sean católicos. Y mi mujer también. Le digo, vale. Eso es lo más importante de tu vida. Cualquier cosa. Dice, sí, yo ya me estoy jubilando, yo vivo normal, bien. Eso es lo único que quiero, porque ninguno de sus hijos practicaba la fe. Entonces le dije, bien, ¿y qué puedo hacer? Y le digo, bueno, pues te voy a decir, ¿o qué harías tú? Y digo, bueno, pues reza y tal. No, pero padre, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Porque para mí lo más importante. ¿Hay algo que sirva para que mis hijos se conviertan? Digo, sí. Y digo, pero bueno, hay que querer hacerlo. Y digo, ¿pero y qué? Y le digo, tres cosas. Entonces yo, bueno, conocí a esta persona y me dice, ¿qué harías? Digo, uno, rezaría todos los días por mis hijos y una oración concreta y ofreciendo la Sagrada Comunión. Número uno. Bien. Número dos, ofrecería un sacrificio. Y entonces él me decía, digo, ¿qué sacrificio puedes ofrecer concreto? Y me dice, bueno, pues a mí me gusta tomar, me gusta beber.
y bebo bastante, no me hace bien, a veces los jueves y viernes tomo, no, era un hombre muy bueno, pero bueno, a veces tomo un poquito más y le digo, bueno, pues no tomes todos los días una cervecita, no tomes. Y tómate una copa si quieres el viernes ya, pero lo demás, nada. Y ofrécelo. Y digo, vale, ofrécelo, bueno, me va a costar. Digo, bueno. Y la tercera, digo, vamos a ir a los barrios pobres y ven una vez a la semana, Andémonos. ven. ¿Se escucha, perdonar? A ver, sí, ¿no? Y le dije, vamos a los barrios pobres una vez a la semana y puedes venir tú unos momentos, hora y media, a ayudar en los barrios pobres, por puro amor de Dios, a dar de comer, a dar catequesis, a lo que haga falta, a dar mantas. Digo, vale. Y la verdad que esto es un contraejemplo, porque ir a misa y comulgar todos los días, el resto ya complicado, ¿no? Entonces yo recordaba, pues, cuál es el camino, ¿no? Oración, sacrificio y testimonio de vida. Y tenemos que ser coherentes con las obras de misericordia. Por eso, a lo mejor cada uno lo puede, se escucha, sí, sí, Padre, gracias. Y por eso creo que tenemos que ser coherentes con nuestra fe. Ahora, mi experiencia también ha sido gente muy buena. Yo recuerdo, estuve en Uruguay sirviendo como sacerdote y estuve en una zona muy sencilla, muy pobre, y me acuerdo que había una madre de familia que estaba en un lugar muy apartado, que no había sacerdotes, que no había nada, y entonces me llamó y me dijo, padre, ¿podría venir a atender por la catequesis que doy? Y le dije, bueno, ¿qué catequesis tienes? Y me dice, bueno, pues aquí yo en medio de la nada, prácticamente en el campo, pues en un galpón, en un cobertizo, en una cabañita que se caía, que no podía ni celebrar misa ahí porque se caía, me dice, pues tenía 8 niños para hacer la primera comunión, a 3 personas para hacer la confirmación y a 2 amigas suyas de por allí con situaciones muy complicadas para bautizarse y hacer la iniciación cristiana. Y yo dije, ¿y esta mujer? Y me contaba su vida y me dice, yo tengo 4 hijos, uno pues ha dejado embarazada a la novia, la hija tenía un problema de salud, la otra pues tenía, y su marido tenía esclerosis, estaba enfermo. Y yo pensando, esta madre le había transmitido la fe a sus hijos, pero, y eran toda la familia católica, y una familia sencilla, sin muchas oportunidades, pero era verdaderamente una evangelizadora. Yo claro le dije, pero llámame siempre que quieras, llevaba mi maletín de misa, digo, lo que haga falta, porque era verdaderamente una catequista, una evangelizadora. Y estaba ahí en un lugar totalmente perdido, pero me dice, pero es que padre, tengo que transmitir lo que tengo en el corazón. Lo hacía con tanto cariño, con tanta ternura, con tanta paciencia. Sus amigas que tienen una vida totalmente, pues bueno, apartada de Dios, de pecados, de miserias, con muchísimo cariño y muchísima misericordia. Por eso les hablaba de Jesús, el que puede sanar su corazón, y les respetaba sus tiempos. Qué bonito recordar estos ejemplos de tantas personas, de tantas mamás que han transmitido la fe. Y siempre me decía, ¿y qué haces? Digo, pues padre, rezo. Tengo a Jesús en mi corazón. ¿Ofrezco qué? Pues ofrezco cuidar a mi marido. Ofrezco cuidar a mi marido todos los días con cariño y sin quejarme. Y cuando en invierno hace mucho frío, pues mi sacrificio ha sido nunca quejarme de que hace frío. Y ya está. Y luego, bueno, trabajando, ¿no? Y luego, pues daba testimonio con todo esto que hacía a sus hijos, de servir a los demás, de ayudar a los vecinos. Una persona llena de Jesús. Y por eso creo que es tan importante acoger también como madres esta llama de Jesús. Jesús, en su primera parábola, dice, salió el sembrador a sembrar. Y nos invita a todos a ser sembradores, a sembrar la semilla del Evangelio, el anuncio de Jesús, de que un Dios que te ha creado porque te ama, que tu vida no es un producto aleatorio de la naturaleza, sino que Dios te ama, que te quiere, que tiene un sueño para ti, una vocación, una misión que solo es tuya y que te quiere feliz y que tiene una solución para todo, para el sufrimiento y para la muerte, porque ha resucitado. Este Jesús que ha cambiado la historia como nadie, este crucificado que murió solo lo cambió todo. Y hablarle de él. Por eso recordar a quién tenemos en el corazón y que estamos llamados a sembrar la semilla. Ahora, al sembrar la semilla, muchas veces no vemos los frutos, pero el Señor nos dice, tú siembra la semilla, tú lanza la semilla, trabaja y luego ya dará fruto y recogerá quizá otra persona. Yo he estado unos años de misión en Uruguay y me tocó también en una iglesia en el que había muy poca fe en toda esa ciudad, pero
en un momento vi que empezaba a venir gente que llevaba 25 años sin ir a misa, pero venían y habían venido por un capuchino franciscano que había estado predicando y que les había sembrado la semilla. Y todavía estaba esa semilla. Y yo, que empecé a anunciar el Evangelio, iba por las calles, iba a las casas, pensé, yo estoy recogiendo los frutos de esa semilla que plantó este capuchino. Maravilloso. Entonces Dios nos invita a sembrar. Entonces, a no cansarnos, como Santa Mónica, a no cansarnos y a perseverar. Tú anuncia y siembra la semilla. Nunca sabrás cómo el Señor tocará el corazón de tu hijo. El otro día me decía una madre, yo siempre tenía a mi hijo y digo, quiero que mi hijo se acerque a Dios, pero nada. En el colegio, nada. En la universidad se perdió y no iba ni a misa. Nada. Empezó a salir con una chica y bueno, muy buena, pero nada, no iban a misa y no se acercaban a la iglesia. Y me dice, ya no sabía qué hacer. Y entonces, ¿qué hizo esta madre? Me dice, entonces dije, voy a un año, voy a rezar una oración, voy a ir a misa a ofrecer por mi hijo, voy a ofrecer un sacrificio, voy a ofrecer un sacrificio que para ella era cuidar a su suegra los sábados, o una cosa así, ¿no? Y atender a su suegra con cariño y paciencia, y luego el testimonio de vida, ¿no? Y entonces pasó un año y me dice, padre, pues que mi hijo está yendo a misa, y que además lleva a la mujer, y que ahora está llevando a los hijos. Y que él es el que da testimonio. Digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, pues que se fue a hacer un máster de un tema académico. En el máster le tocó al lado en el pupitre, pues un profesional buenísimo. Él le tenía muchísima admiración porque era el mejor de la clase y daba la casualidad que era católico y muy buen católico. Y entonces un día le dijo, oye, ¿por qué no vienes conmigo a un retiro, a la iglesia, a misa? Le habló, oye, pues a mí me ayuda Jesús. Y me dice, y se acerca a Dios. Pero que ahora está súper católico, que ahora todo. Y entonces yo pensando, y me decía ella, lo que yo no he podido hacer en años, lo ha hecho el Señor, a través de otra persona que ni me esperaba. El Señor nos manda a sembrar la semilla, a seguir anunciando el Evangelio, pero yendo a lo esencial, proponiendo la fe con alegría, con paciencia, sin juicio, como lo haría, como lo hizo Jesús. Y por eso yo recuerdo, y quiero compartiros ahora que estoy con tantas mamás, yo no sé si contesto la última vez, si no me lo decís en los mensajes, pero eh, recuerdo hace años que me contaron la historia de una madre de familia que siempre había querido ser misionera y era muy católica y quería ser misionera. Pero se casó, tuvo 5 hijos y claro, 5 hijos, todos pequeñitos, pues a cuidar a los 5 niños, ¿no? Y entonces ella tenía esa inquietud en el corazón y dice, bueno, Señor, pues yo veo que tú me pones esto en el corazón de ser misionera, transmitir la fe a mis, bueno, pues tendré que transmitir la fe a mis hijos, tendré, pero no sé cómo pones este deseo en mi corazón, ¿qué voy a hacer? Bueno, y entonces esta mujer, cuando nació el 5 hijo, pues todas las tardes que estaba con la baja de maternidad y demás, todas las tardes se iba al parque, cerca de donde vivía, pues a estar con sus hijos, a sacarles, pues rezaba el rosario, les atendía. Y entonces en el parque justo vino otra señora con sus hijos, que tenía 3 hijos, y estaba esperando el cuarto. Y entonces, pues estaban en el parque y bueno, estaban con ellos, se saludaban, al segundo día conversaron, oye, ¿cómo estás? Oye, pues a lo mejor te recomiendo este carrito, oye, pues con el bebé no sé cuántos, hablaban pues de las cosas de la vida y se hicieron amigas, y se hicieron amigas. Y después de un momento, de ya un tiempo, pues la otra amiga le dijo, oye, ¿y tú dónde, qué es lo que te ayuda a vivir feliz? ¿Qué es lo que te ayuda a vivir así con tus 5 hijos y siempre con ganas? Te veo siempre alegre. Y incluso el día que estás un poco cansada, pues eres auténtica, pero tienes esperanza. Y dice, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, pues a mí me ayuda mucho Dios. Y me ayuda mi fe católica, y me ayuda mi devoción a la Virgen, y me ayuda a rezar, la oración. Y entonces le dijo, bueno, ¿y cómo puedo yo hacer eso? Y digo, bueno, pues ven conmigo si quieres un día a la parroquia. Y la invitó a un retiro espiritual. Fue un fin de semana. Y entonces su amiga se empezó a acercar a Dios. Se empezó a acercar a Dios, empezó a practicar la fe, poco a poco, empezó a llevar a sus hijos a la iglesia, a formación, y empezó a hacerse una buena cristiana por amistad. Pero a los meses, a la primera madre de los 5, le diagnosticaron un cáncer de páncreas, un cáncer que es tremendo, ¿no? Y la mamá, pues tuvo que ir al médico, tuvo que ir a tratamiento y pasó una enfermedad muy mala. Y a los meses murió. Y entonces
eh, el testimonio de esta mujer, de paciencia, de vida sobrenatural, de esperanza, de vivir con paciencia el sufrimiento, de ofrecerlo por todo, fue tal testimonio que esta mujer se acercó a Dios, toda su familia mucho más querían vivir como ella, ¿no? Y pasó el tiempo y esta mujer, ¿no? Ya se fue al cielo y con sus inquietudes de ser misionera, llegar al mundo entero. Y pasó el tiempo y con el paso del tiempo, esta segunda madre, ¿no? Que estaba esperando el cuarto, de los cuatro hijos, eh, tres de ellos fueron sacerdotes, dos de ellos misioneros. Y la hija se casó y tuvo muchos niños, una familia católica preciosa. Y yo pensando, ¿y esto por qué lo sé? Porque me lo contó uno de sus hijos, que ahora es sacerdote, que coincidimos en el seminario. Y digo, ¿y tú cómo? ¿De qué debes tu fe? Y me dice, yo le debo mi fe a la amiga de mi madre, que nunca la conocí, pero bueno, que la conocí de pequeñito, ni me acuerdo, y que ella le sembró la semilla. Y yo pienso, el poder que tiene la oración, las lágrimas de Santa Mónica, pero de cualquier madre de familia, y cómo Dios puede colmar esos deseos de evangelizar, de llevar al mundo entero a Jesús, el amor de Dios, la sed que hay por Jesús, la sed que hay de amor, es enorme. Tú y yo estamos llamados a sembrar. Quizá no veremos los frutos, quizá no veremos las consecuencias, pero el Espíritu Santo actúa y otros recogerán este fruto. Yo pienso en esta mamá, en esta madre que habrá visto los frutos desde el cielo, los habrá visto. Qué bonito que si nosotros vivimos realmente esa llamada de Jesús de evangelizar, de transmitir la fe, el Señor siempre da fruto. El Señor siempre tiene maneras y como no puede coartar la libertad de los demás, puede utilizar nuestra libertad ofrecida en la oración, en los sacrificios hechos por amor, para afectar a los demás a través de la comunión de los santos. Este es el camino cristiano. Qué bonito que tú y yo podamos aprender de Santa Mónica, de tantas madres católicas que han transmitido la fe a sus hijos. No estoy hablando de la época de los primeros cristianos de Santa Mónica, siglo XXI, 2025, jubileo 2025 en Roma, de jóvenes, más de 1 millón de jóvenes. Nosotros estamos llamados, reza, ofrece sacrificios, sé testimonio de alegría y espera que Dios le pondrá a esa persona, a ese amigo, a esa amiga, ese fracaso que tendrá que llevar, no lo sé, pero Dios se sirve de nuestra oración, de nuestras lágrimas como Santa Mónica, de nuestro sacrificio entregado. Este es el camino que Jesús nos pide. Y por eso, ¿cuántas veces nosotros lo que tenemos que compartir más que un código moral, más que una serie de doctrinas, es una persona que está viva y es Jesús? Muchas veces para transmitir la fe hoy es, eh, es el ejemplo que siempre nos han dicho, ¿no? Para transmitir la fe en la tradición católica se ha utilizado siempre de muchas maneras, ¿no? Y a veces era a través de los tres trascendentales, del bonum, del verum y del pulcrum, es decir, de la verdad, del verum, de la bondad, del bonum o de la belleza. Entonces muchas veces se ha transmitido a través de la verdad, se transmitía una verdad concreta que nos adaptaba a la inteligencia, nos formaba y nos llevaba al bien y demás. Pero ahora mismo vivimos en una sociedad relativista, en el que parece que no existe la verdad. En el que parece, bueno, es tu verdad o es mi verdad, pero parece que no existe la verdad. La única verdad es que no hay verdad, que se contradice, ¿no? En términos. Y por eso dicen, quizá no sea el mejor camino ahora empezar por ahí. En el obispo Barron, ¿no? De Word on Fire, donde yo colaboro, decía también, otro camino ha sido a través del bien, a través de explicarles la moral cristiana, la búsqueda del bien, de la virtud. Pero ahora mismo muchos jóvenes lo reciben como un moralismo, ¿no? Como tengo que cumplir una serie de obligaciones, ir a misa, no cometer pecados, y esto es ser católico. Digo, no, no. Y entonces aplasta la conciencia de los jóvenes. Y dice, ¿y por qué no utilizar el camino de la belleza? Y dice, porque la belleza tiene algo objetivo en sí mismo que a todo el mundo le gusta. A todo el mundo le gusta algo bello, una puesta de sol, un atardecer con tus seres queridos, un cielo estrellado, una obra de arte hermosa. Yo pienso, ¿no? Pues tantos sitios hermosos. Y decía el obispo Barron, si yo quisiera convertir a un joven, pues le llevaría a la catedral de Chartres en Francia y que pudiera ver la hermosura de esa construcción y que le elevara a la trascendencia del encuentro con Dios. Yo pienso en la Sagrada Familia, en España, o la Catedral de Córdoba, no sé, tantos sitios bonitos, pero decía, no, pero más aún, si yo quisiera convertir a una persona,
la llevaría a Calcuta, a la India, a la casa madre de las misioneras de la caridad, para que viera la belleza de la caridad cristiana. Porque nada hay tan hermoso en el mundo como el amor en acción de los cristianos, la caridad, la misericordia de los cristianos. Ahí me hizo mucha ilusión porque yo me convertí a los 19 años, me fui solo a la India, a Calcuta, a casa madre a trabajar con las misioneras de la caridad, ¿no? Y para mí fue pues un cambio en mi vida y empecé a trabajar con ellas. La belleza de la caridad cristiana. Muchos historiadores dicen que cuando más se ha extendido el cristianismo fue en el siglo segundo, cuando hubo una pandemia de peste en Roma y se fue todo el mundo excepto los cristianos, que cuidaron a los pobres, a los enfermos. Y ese testimonio de caridad fue una explosión de conversiones. Qué bonito es que tú y yo podamos también utilizar este camino de la belleza, el pulcrum, ver la manera de proponer la fe de forma bella, hermosa, atractiva para nuestra vida, porque necesitamos y queremos ser felices. Ir a las preguntas esenciales. Creo que todos estamos llamados a evangelizar. Creo que realmente San Pablo decía, ¿no? El amor de Cristo nos apremia. Nos apremia el amor de Cristo. Caritas Christi urget nos. Y esa urgencia por predicar tiene que ir bien dirigida, tiene que ir bien orientada. Y yo recordaba lo que decía Benedicto XVI, hablando de la evangelización, de la transmisión de la fe. Y decía que la iglesia desde sus comienzos se ha dedicado principalmente a tres cosas. Se ha dedicado a alabar y a dar gloria a Dios en la liturgia, y ahí tenemos los sacramentos, la Eucaristía particularmente. Eh, ha cuidado de los pobres, dos, cuidado de los pobres, las obras de misericordia, y tres, ha evangelizado, ha hecho apostolado. Las tres dimensiones esenciales de la Iglesia. Al comienzo de la Iglesia no había iglesias, no había diócesis, no había planes pastorales, no había grandes edificios, ¿no? La Iglesia estuvo perseguida prácticamente hasta el Edicto de Milán en el 313. No había iglesia, no había grandes estructuras, no estaba la Basílica de San Pedro, no había medios, simplemente había apóstoles y evangelizadores. Eso es lo que había. Y eso es lo que llevó el Evangelio hasta el fin del mundo. Esta es la vocación que todos nosotros tenemos para llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, pero empezando por nuestros hijos, llevándoles con perseverancia a descubrir a Jesús y esa vocación que Dios les ha dado a cosas grandes. Dios ha soñado para que seas feliz, tiene un camino para ti. Y es descubrirlo, porque Dios te quiere feliz más aún que tú mismo. Y está dispuesto a acompañarte y a restaurar ese corazoncito cuando se hiere, cuando se caiga. Y tendrán que tropezar y tendrán que fracasar, pero nos levantaremos de nuestros fracasos. Una de las cosas que ahora dicen que los jóvenes pues tienen mucho miedo en la vocación sacerdotal, en la vocación religiosa, en la vocación matrimonial o en todo es el miedo al fracaso. Y digo, no, lo único seguro en la vida es que tarde o temprano vamos a fracasar. La diferencia es el que se levanta de sus caídas y de sus fracasos siguiendo a Jesús, que lo hace todo nuevo. Por eso yo había pensado en compartir con todas vosotras 6 claves para la nueva evangelización. Pero como no hay tiempo, lo que voy a hacer es, las voy a enumerar y os voy a enviar un vídeo que hemos grabado con esas 6 claves desarrolladas y así lo podéis ver con calma porque ya me he quedado sin tiempo, creo, me queda ya poquito. Y por eso le voy a completar 6 claves que me parecen interesantes, alguna ya he comentado, ¿no? La primera, para transmitir la fe en la familia, a los hijos, es, primero todo, empatía. Empatía, compasión, paciencia. Es decir, ponerme en el lugar del otro, ponerme en el lugar del otro, en sus preocupaciones, en sus deseos, ¿no? Yo ahora que estoy de capellán en una universidad, pues, ¿qué quiere una niña de universidad de 18 años? Pues quiere enamorarse, conocer a un niño y soñar en grande, pues tendré que acompañarla y pasar del mundo ideal al mundo real y aprender a amar mejor, pero acompañarla en ese amor para ver cómo entra Dios. O un chico, ¿no? Pues su trabajo, cómo voy a labrarme mi futuro, etcétera, ¿no? Cómo salir de algunos vicios que me tienen un poco esclavizado y acompañarle con mucha paciencia, ¿no? Entonces, empatía y poder hablar en ese mensaje existencial que toque su vida. Es decir, todo lo que nos enseña nuestra fe católica toca tu vida. Lo segundo, yo he puesto aquí, es que sea querigmático, ir a lo esencial. Es decir, no dedicarnos, yo creo, no empezar diciendo a la gente
cómo hay que estar en misa así de pie, o qué significa, no sé, las indulgencias o yo qué sé, el dogma de la Asunción, sino ir primero a lo esencial, que es Jesús, que es el amor de Dios, que es la vocación. Me ha gustado mucho la primera charla, ¿no? Ir a lo esencial, a lo esencial. Dicen que la mejor forma de transmitir la fe, el mejor ejemplo ha sido Jesús con la samaritana, en Juan 4, en el que él se pone en su lugar, le dice, dame de beber, ¿no? Busca algo en común. Y en un momento le hace un cambio de planos, Jesús. Y le habla de que no va a saciar su sed con aguas turbias de ese pozo, que tiene que buscar otras, que saltan hasta la vida eterna. Los jóvenes no vais a encontrar la felicidad en el dinero de forma desordenada, en el sexo, en las drogas, en la fiesta loca, en relaciones pues, de dependencia, en el número de seguidores en Instagram. Lo vais a encontrar solo en las fuentes de agua viva, en el amor de Dios incondicional y en dar la vida por amor a los demás. Hablarles de ir a lo esencial. Tercero, yo digo lenguaje actual y en positivo, es decir, que hablemos en un lenguaje que se entienda y que hable de forma positiva, en un diálogo con el mundo en el que vivimos. Es decir, decían que para poder evangelizar, dice, solo se puede evangelizar un mundo al que amas. Por tanto, hay que amar al mundo y hay que amar a las personas. Y por eso dicen que un gran evangelizador tiene la Biblia en una mano y el periódico en la otra, ¿no? Ahora podemos decir las noticias o lo que sea, pero hablar en positivo, hablar en positivo. La cuarta es la vía pulcritudinis, la vía de la belleza, hacerlo de forma hermosa, esa ya lo hemos comentado. La quinta es Jesucristo en el centro y es que les hablemos de Jesús, que les intentemos presentar a Jesús. Cuando en redes sociales hemos hecho una encuesta a la gente, le hemos dicho, ¿cómo te encontraste con Jesús? ¿En quién o cuál ha sido la manera concreta? La persona, tu mamá, y la manera concreta, muchos me decían, delante de Jesús, Eucaristía, más del 80%. La segunda fue en una confesión, que experimenté la misericordia de Dios. Pero llevarles a Jesús, hablarles de Jesús. Si no se pronuncia el nombre de Jesús, no hay anuncio del Evangelio. Por tanto, yo tengo que transmitirle en una cultura, en un código moral a mis hijos, le tengo que transmitir a una persona viva, que es Jesús, que te ama, que da sentido a tu vida, que te enseña el camino a la felicidad, que da sentido al sufrimiento y que nos abre las puertas del cielo y que nos da una meta, transmitir a Jesús. Y en último lugar, el plano sobrenatural de la gracia, es decir, poder hablar con cercanía, de forma hermosa, pero de tal forma que yo le hable que hay una gracia de Dios y los sacramentos son importantes, que el amor de Dios te va transformando, acude a la gracia de Dios, porque con la gracia de Dios puedes. Esta es la evangelización a la que se nos llama y por eso pues yo quería terminar invitándoles a que pongan todo esto bajo el amparo y la devoción de la Virgen María. Hace poco celebramos en España la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, y cómo este apóstol, ¿no? Que era uno hijo del trueno, que tenía mucho carácter, que quería el poder, bueno, Jesús tuvo mucha paciencia con él y que fue uno de los apóstoles, ¿no? Que acompañó a Jesús en los momentos más importantes. Pero cuando Jesús es crucificado, resucita, envía a sus apóstoles hasta ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Y en ese momento, pues dice, tengo a Pedro, que se tiene que dar de cabeza, tengo a Juan, que se quede con mi mamá a cuidarla, y dice, pues Santiago, tú eres de mi te toca a ti. ¿Quién va a ir al fin del mundo el primero? Pues Santiago. Y en ese momento el Finisterre estaba en España, en Galicia, el Finisterre. Y después te vas a ir a España, que ahí están esos brutos a ver si se convierten. Y es muy bonito porque Santiago Apóstol dicen que entró, ¿no? Por las costas del Mediterráneo, que iba recorriendo toda España, intentando hablar de Jesús, convirtiendo a las personas, empezando por comunidades judías, pero luego por los romanos, y llegó hasta el Finisterre y no se había convertido nadie. Y él estaba ya perdiendo la esperanza. Y entonces dijo, bueno, voy a volver. Entonces estaba volviendo el Finisterre, cruzando España, intentó seguir el cauce del río Ebro y cuentan que llegó a la ciudad de Zaragoza, la actual Zaragoza, y ahí se le apareció la Virgen en vida, eso cuesta nuestra tradición, que fue una bilocación de María, y le dijo, Santiago, no te rindas, no te rindas, porque la fe de este pueblo será tan fuerte como este pilar. Y entonces aparece la Virgen del Pilar, ¿no? Y esa devoción que tenemos porque desde entonces se empezó a convertir los primeros cristianos en España. Y empezó a ver los primeros varones apostólicos, Indalecio, Tesifonte y tantos otros. Y el 12 de octubre
se apareció la Virgen y celebramos la Virgen del Pilar. Pasaron los siglos y cuando se descubrió América, el 12 de octubre, parece que fue el día que se descubrió América, ¿no? Y no se convertía nadie en América. Pero ahí estaba el patronazgo de la Virgen, hasta, como bien sabéis mejor que yo, se apareció la Virgen de Guadalupe. Y fue la que cambió todo, esa madre de misericordia de la Virgen de Guadalupe. Y por eso yo le pediría a la Santísima Virgen María que nos dé la fuerza, la gracia, que haga que suceda, que se convierta en nuestros hijos. Pero ella quiere contar con tu oración, con tu sacrificio, con tu testimonio de vida, con tus obras de misericordia. No tanto que impongamos moralismos o códigos morales o exigencias, sino que les hablemos de una persona viva a la que amo, que me ha cambiado la vida, que es el dueño y señor de mi existencia y que ha conquistado el mundo, que se llama Jesús de Nazaret. Esa es la misión de María. Yo termino diciéndoles que el Papa Francisco decía que la Virgen María era la influencer de Dios. Y la Virgen María realmente es la que más ha podido extender el Evangelio, es la estrella de la nueva evangelización. Y la Virgen María dicen que es la primera evangelizadora, la primera apóstol. Porque cuando la Virgen María recibe el anuncio del ángel Gabriel y concibe en sus purísimas entrañas al Verbo Eterno, a Jesús, lo primero que hace es que se va a visitar a su prima Isabel. Y dice el Evangelio que sale con festinazione, con prisa alegre, a anunciar y a ver a su prima Isabel. ¿Y qué hace? Comparte la alegría de que tiene a Jesús dentro. Por tanto, nosotros, evangelizar, ¿qué es? Pues salir con prisa alegre, a anunciar que Jesús le tenemos en nuestra vida y que es lo mejor que hay, que queremos compartirlo con los demás, porque el bien es difusivo por naturaleza y se comparte. Muchas gracias a todas las que participáis de este apostolado de la Cruz Vocacional en Monterrey y en tantos lugares. Gracias, mamás, gracias, papás. Gracias por todos los que participáis y os dedicáis a transmitir la fe. Dios cuenta con vosotros. Solo hace falta perseverar. Perseverar en la oración, en el sacrificio, en el testimonio, en hablar de Jesús y sabiendo que el fruto lo dará el Señor en su momento oportuno. Muchas gracias a todas. Espero a ver si ahora les copio aquí el vídeo de las 6 claves más desarrollado, pues no me ha dado tiempo a hacerlo, pero sobre todo cuento con su oración y seguimos anunciando al Señor.